A mí me da la sensación de que la pareja que dice eso no se dice las cosas para no tener conflictos o sabe que tienen esos conflictos y deciden no profundizarlos. Puse el agua. Listas las tazas. Y así como te gusta. Simple. Sin azúcar. Capítulo número 98 de este podcast de conversación junto a Bastián y junto a Fabián que les habla. Aquí en tu plataforma favorita, querido amigo y amiga. En esta ocasión a Bastián lo pillé de sorpresa. No se dio cuenta que estábamos ya en el 98. Qué brígido, ¿no? Te leí tu mente. ¿Estás seguro que no es 97? Es 98. Buena, weón. 98, damas y caballeros. Muy bienvenido, bienvenida a este capítulo. Simple sin azúcar. Estamos muy cercanos al 100. Una de las primeras metas que nos propusimos como programa, así que el tiempo que lleves acompañándonos, muchas gracias. Y si vienes recién llegando, más que bienvenido o bienvenida a este espacio seguro. Y desde ya contarles que dentro de los próximos días vamos a estar haciendo el capítulo número 100 en vivo, en 2 semanas más. Así que guárdelo, regístrelo porque se viene eventazo. Ya van a estar sabiendo el día específicamente, por supuesto, porque ahí tenemos que acordarlo correctamente, pero en esta ocasión ya le estamos dando aviso y también nosotros nos estamos comprometiendo con usted a hacerlo de Claro, todas formas. nos estamos condenando. Exacto. Pero vamos que se puede, señores. Hay Sí. voluntad y esperamos que les guste, obviamente. Así que sí, el número 100 merece algo distinto. Exacto. Y esperamos que también estén ellos ahí para empezar a hablar con ellos. Sí, exactamente. Sería interesante ahí tener a la gente Un en hater, vivo y ¿te en imaginas? directo. Perkins. Sería bueno. Está bien. Tienes razón. Él más que yo. Tengo que pelear entre Claro. nosotros. Oye, pero... ¿Quién sientes de los dos que es más inteligente? No voy a responder mejor. Cagón. No, ¿Y está tú? bien. ¿Ah? ¿Y tú? ¿Tú? Estamos bien. Estamos de acuerdo. El culiao. No, sé que me... No. Procede a retirarse del set. Bueno, damas y caballeros, hoy tenemos un capítulo centrado en un tema muy relacionado a la parte que quizás no es tan dulce cuando nos relacionamos románticamente. Porque el amor, cuando está en el aire, tiene este dulzor de la bonita experiencia, la fotografía, las comidas, los lugares, los aromas. Ujú. Pero de pronto, sobre todo en la etapa inicial, puede pasar durante toda la relación, pero sobre todo en la etapa inicial, llega un momento en el que se quiebran los platos, como decían en Cómo conocí a tu madre, no sé si te acuerdas. Porque aparece el terrible y mal denominado conflicto. Exacto. Y de la mano de ello, el temor al conflicto. Exacto. Así que estamos aquí en esta magna cita para hablar de... Las conversaciones difíciles. Muy bien. Uf. Las conversaciones difíciles, creo que podemos encasillar cualquier tipo de conversación o diálogo que tengamos que hacer con nuestra pareja, en el cual tengamos que enfrentar alguna situación que nos está generando un problema, nos está generando un malestar, se está poniendo en riesgo alguna de las cosas que nosotros consideramos como límites o intransables, se me había olvidado la palabra. Entonces buscamos el defender y el cuidar la integridad finalmente de una de las dos partes o de la misma relación. Entonces esas son como el concepto de la conversación difícil. Claro, exacto. Aparece este conflicto que nos corta la sensación porque hay una parte de nuestra cabeza que dice que relacionarnos siempre debiese ser placentero. Claro. Sobre todo en este mundo en el que vivimos, en que todo es muy rápido, en que todo tiende al placer instantáneo. Y cuando nos ponemos a construir la relación, o ya llevando tiempo incluso, hay parejas que durante mucho tiempo le temen al conflicto Exacto. y no profundizan. Exacto. Creo que es completamente válido tenerle miedo a las cosas, a las malas experiencias o a las malas sensaciones. No decimos que siempre tiene que ser así, por supuesto. Lo que sí creemos es que es válido y es completamente natural tenerle miedo a tener que atravesar por conversaciones difíciles. Nadie nos enseña a hacerlo. Siempre se mete en juego ahí un poquito de cosas como con respecto a la autoestima, al valor propio. Porque hay muchas familias en que no se abordan muy bien este tipo de conversaciones.
desde la cuna, hablándolo ya. Volvemos a la infancia. Exacto, volviendo a la infancia. Sí. Desde que somos pequeños, nadie nos enseña a tener conversaciones difíciles. No hay un padre, madre, o me imagino que ahora sí, quiero creer que sí, en que sientan a su hijo y le enseñan a tener conversaciones difíciles. Vamos a hablar de algo que nos está complicando, vamos a hablar de algo que nos aqueja, nos acompleja y tenemos que resolverlo, pero esto no pone en duda el amor que siento por ti. ¿Cachai? Me imagino que bueno, hubiese sido ideal que nos enseñaran así desde esa perspectiva. Entiendo también que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron. Pero el punto es que muchas veces el miedo es completamente natural porque se mete con una parte de mí que digo, si yo le digo a esta persona que no me gusta esto que está haciendo, que no me gusta lo que está diciendo, cómo piensa con respecto a ciertas cosas. Si le digo a esta persona que se le está olvidando pagarme, si le digo a esta persona que... Y todas esas conversaciones difíciles que están en la cabeza de esa persona que le tiene miedo, de alguna manera dice, si le digo y se molesta, posiblemente mi relación con esa persona cambie. Si le digo y se molesta, posiblemente me va a ver como de tal forma, entonces no me va a tener en la misma estima que me tiene siempre. Entonces se mete mucho con que si le digo o atravieso esa conversación difícil, posiblemente ya no me ame de la misma manera. Y eso es duro de escuchar, pues bueno. Sí, exacto. Y qué importante es que, claro, le damos mucho poder a la validación de la otra persona. Sí. Porque tenemos en alta estima a la persona con la que nos relacionamos, pero al final es súper interesante dar vuelta a la idea, porque si yo te cuento algo que me genera conflicto y genera un resquemor en ti o una sensación negativa, y eso hace que ya no me ames como me amas, yo siento que ahí hay más, o sea, hay una opción de filtro que es súper positiva, porque la persona correcta, por decirlo de algún modo, que yo creo que es algo que se construye más que algo que llega, y va a apreciar ese tipo de circunstancias. Uh-huh. Lo va a considerar más una oportunidad. O debería considerarlo así. Claro, Aunque exactamente. a veces no ocurre. Exactamente, o sea, nos invitamos, nuevamente lo digo, nos invitamos como programa que uno tenga conflictos todos los días. El conflicto puede tener una figura así, más no un rol protagónico. Uh-huh. Pero cuando nosotros contamos algo que nos complica, el cómo se recibe y el cómo se trabaja hacia el tema es una señal de amor muy bonita. Uh-huh. O sea, el conflicto debiese decirnos, la primera señal debiese ser, qué bueno que ahora cuento con esta información. Porque si no me lo dices, no tengo cómo saberlo. ¿Vale? Comunicarlo clave. Primer paso. Después, ver qué se hace con eso, cómo reacciona la persona. Porque si la persona reacciona de un modo más conflictivo, más a la defensiva, claro, tal como comentabas, nadie nos enseña a tener estas conversaciones. Uh-huh. Pero tampoco tienes que enseñarle a con quién te vas a relacionar a tener esas conversaciones. Claro. Aunque difiera un poco en eso último que mencionas, porque muchas veces desde el mismo amor puedes enseñar cosas, ¿cachai? Claro. Desde la perspectiva, ejemplo, tienes un amigo al cual le estimas mucho y ambos se quieren mucho, pero se siente muy ofendido cuando tú le marcas límites. Claro, es una conversación difícil que la otra persona le genera cierto problema porque a lo mejor se mete con su libertad, etcétera, y va a saltar con alguna situación. Y claro, desde esa perspectiva de que nosotros no le enseñamos a las otras personas a tener conversaciones difíciles, quizás la conversación hubiese quedado ahí y las cosas siguen así y seguimos cada uno con su problema. Pero me parece que estaría bien construir una sociedad en donde no nos tenemos que hacer cargo de los problemas de la otra persona, pero sí nos podemos hacer cargo incluso cuando el otro no tenga todas las herramientas completas para ayudarlo desde el amor a lograr esa herramienta. Claro, pero la palabra clave de lo que dice, Uh-huh. siento que es no las tiene completas, pero algo tiene. A lo que me refiero es que no es óptimo hacerse cargo de alguien que no tiene ninguna herramienta. Ya, perfecto. O sea, si yo me relaciono con alguien Uh-huh. y ante el conflicto reacciona, por ejemplo, de forma violenta, el Siempre día golpeando. cero, Uh-huh. yo entiendo que amorosamente, cuando me... Ah, no. Yo entiendo que amorosamente... sí. La voy a un partido de fútbol.
Perdí toda la credibilidad. Yo entiendo que amorosamente tu pareja tiene que también ayudarte con un palo del puente, pero no hacerte el puente completo. Exacto. A eso me refiero. Sí, sí, estoy de acuerdo O sea, ahí. Es cosa de niveles, finalmente. Claro, muy, O sea, muy bien si dicho. la persona no tiene nada de eso, o sea, si usted está con alguien que es violento, por ejemplo, y en el momento de le da miedo atravesar por conversaciones difíciles porque se va a poner más violento, o sea, no sé si es tan válido lo que estoy diciendo con respecto al amor. O sea, de forma amorosa voy a Claro, ayudarlo a que no se ponga tan violento, ¿no? Porque también tienes que cuidar tu integridad. O sea, creo que ahí el punto tiene que ser como, o sea, el criterio para elegir eso tiene que ser también cuidarte a ti. O sea, cuidar al otro, pero cuidarte a ti también. Claro, exactamente. Y ver cómo manejas tu energía. Claro. Porque pese a que sea amoroso, si quizá apoyar la herramienta de la otra persona te implica un desgasto de energía brutal, quizá tampoco te hace bien, quizá tampoco te corresponde. Pero nos metemos un poco con los roles. Está el conflicto sobre la mesa. Sí, el conflicto. Aparece... Oh, perdón. ¿Y por qué le tenemos miedo? Tengo una alarma. Le tenía miedo a esa alarma. Claro, sí, no está Nos fácil. va a provocar un conflicto. Ven, pues, bueno. El otro día nos vibraba el poto. Imagínate, alguien viene llegando a este podcast y escucha Sí. esa wea. Antes los Que bien días suena, no- bienvenida. Bienvenido. Vaya a 2 capítulos más atrás, quizás 3. Quizás 3. No tenemos muy claro. Claro, sí. Nos vibra el poto y lo gozamos. Muchas cosas pasaron. Está el conflicto sobre la mesa. Qué importante es transformarlo. Sí. Y yo recuerdo haber sido una persona que durante mucho tiempo le tuvo miedo al conflicto. Más que miedo, quizás rechazo. Gay. Perdón. Quería hacer una broma. No, yo no soy homofóbico para nada. Sé que estuvo mal. Sé que estuvo feo eso. Pero, weón, me Pero pilló quería- volando. Bueno, en la perspectiva de Fabián, Chiste- yo antes era gay. Chiste de octavo básico. Claro. ¿Qué edad tienes, Fabián? Octavo básico. Terrible. Dale. Bueno, yo recuerdo que antes le tenía mucho rechazo al conflicto. Y mi narrativa era la siguiente. Ujú, Yo conmigo la paso muy bien. ujú. Yo conmigo, los conflictos que tengo no me generan algo muy negativo. Son cosas en las que estoy trabajando. Pero cuando agrego a otra persona a la ecuación, descubro un lenguaje totalmente distinto, unas formas totalmente distintas, y el conflicto se torna de otro color. Y ese otro color lo encuentro una lata. Porque si yo estoy solo no lo tengo. Entonces yo hacía una weá matemática, así como yo solo, conflicto tranqui, yo más otra persona, conflicto latero. Porque claro, es colapsar dos mundos. Entonces, durante mucho tiempo recuerdo que, no sé, empezaba a relacionarme y aparecían los conflictos y yo decía, weón, qué paja, yo esta weá solo no la tendría. Obvio, pues, weón, obviamente no la tendría. No es como una weá muy... No es descubrir América. Pero, ¿qué pasa? Que con el tiempo fui entendiendo que en el conflicto hay una de las oportunidades de construcción más importantes para el castillo que es la relación, para la casa que es la relación. Ujú. Entonces, al transformar la idea, hoy, insisto, no invito a que el conflicto debe reinar, no, para nada. Pero cuando me descubro un poco conflictuado al relacionarme, lo siento bonito. Es lo que hablábamos de los problemas hace poco. O sea, Ujú. transformar la idea o la forma en que vemos el problema, siento que hace que el cambio ocurra de forma casi inmediata. Claro. Es que yo creo que ahí nos juega una mala pasada en nuestra cabeza, que le definías muy bien tú desde la experiencia, porque la verdad es que nuestra cabeza siempre va a cuidar nuestra integridad, porque se preocupa de que nosotros sobrevivamos, ¿cachai? De la supervivencia, finalmente. Claro. Entonces, claro, un conflicto con uno mismo, en cualquier área, cualquier perspectiva, nunca vas a salir tan mal de ese conflicto contigo. Va a salir bien, no en todos los casos, entendiendo que hay casos que tienen depresión y que eso es terrible, se transforma en algo súper mal, Sí, exacto. o que viven con culpa, etcétera. Pero un conflicto con uno mismo entiende hasta el daño que uno podría recibir. Entonces es un daño conocido. Incluso es algo sí. que es mucho más transable o lidiable. En cambio, en conflicto con otra persona, Es un mundo nuevo. es un mundo nuevo y aquí hay algo importante, porque cuando estamos compartiéndonos en una relación de pareja, queremos sentirnos seguros y protegidos igual. Entonces, cuando se enfrenta el conflicto, cuando estamos ahí en la batalla, hay una parte de nosotros
que lucha con el problema, contra el problema o contra mi pareja, ¿cachai? Y hay otra parte que quiere sentirse protegido. Entonces el conflicto se vuelve más latero o empieza a dar más miedo al conflicto, porque en el conflicto con uno mismo yo salgo bien, pero en el conflicto con esta otra persona yo no salgo tan bien. Porque no sé si esta persona cuidará mi integridad como yo la cuido. Claro, sí. De mí mismo. Hay una comparativa que no es justa al final, porque Claro. la otra persona no te conoce como tú, ni tampoco entiende tu lenguaje aún. Y que también se está protegiendo a sí misma. Entonces, como Sí, que verdad. hay un tema ahí que no estamos viendo y que lógico que nos va a sentir, no sé, po, esa sensación de que mejor no tener una pareja porque, puta, que lata andar con problemas todo el rato. He Claro. escuchado mucho a esa persona diciendo eso. Tener una pareja es tener puros problemas, puros cachos, puros conflictos. Prefiero andar solito y ahí andar jugando por ahí. Andar tranqui. Claro. Sí, exacto. Irme por las cariñosas, diría un viejo así. ¿No? Y esta figura de, no, porque si no me van a poner atados y no voy a poder hacer cosas. Sí, bueno. Claro, en realidad es por eso finalmente. Claro. Hay una parte quizás de la cabeza que nos dice, estando solo, los conflictos que vamos a tener los vamos a saber resolver y vamos a salir Casi bien, ilesos. casi ilesos. Ujú. Y el daño que podemos recibir ya lo conocemos. Pero si estamos en una relación, no sabemos el daño que vamos a recibir. No sabemos si esa persona nos va a tratar como nosotros nos tratamos en el conflicto. O nos va a tratar peor. Claro. Conche tu madre, weón. Da miedo la weá. Y siento que ahí surge, o debiese eventualmente surgir la gran narrativa que es el intercambio. O sea, ¿qué gano además del conflicto? Porque ese pensamiento aísla que todo lo que uno recibe de una relación es el conflicto. Y nunca debiese ser. O sea, si yo, claro, desde mi coraza de rechazar el conflicto, tengo un problema y digo, puta, la weá, ¿qué paja esto? Tengo que en algún momento, cuando se me pase la calentura, pensar, ok, me estoy relacionando con esta persona, recibo esta situación, que solo no la tendría, pero ya es parte de, pero también recibo todo esto bueno, weón. Tenemos que tener la conciencia de decir, este problema es un cacho, sí, lo quiero, quizá no, weón, pero es un pequeño precio a pagar, es una inversión en verdad, Claro. un pequeño precio a pagar a cambio de todo lo bueno que te da tu relación. Sí, bueno, sí. Lo que pasa es que yo creo que en ese minuto la mente, insisto, aquí juega una mala pasada, entonces agranda demasiado de repente los problemas. Sí, exacto. O tiene mucho que ver también con la carga mental que llevamos a lo largo de la relación. Y eso se da también porque se evita mucho. Sí, yo siento que las parejas fracasan porque evitan el conflicto. Y al evitarlo, generan un montón de carga emocional que hace que todos los problemas se vean mucho más grandes y nos quedamos con toda la energía del problema dentro de nosotros. Lo cual hace que al momento de tener cualquier conversación o roce, ya vengamos con una carga y esto a largo plazo te asegura que tu relación esté condenada al fracaso. Por eso resulta fundamental que en algún momento entendamos que el conflicto es más amigo que enemigo, transformándolo a, en vez de pérdida de tiempo o problema, oportunidad, podemos construir en pareja y podemos, en vez de llevarnos toda esa energía, compartirla y notar que nada es el fin del mundo, weón. Siempre se puede construir y siempre podemos hacer de nuestro lugar algo mucho más rico de compartir. Estoy completamente de acuerdo. Generamos carga emocional debido a que evitamos y después como que llega un punto en que no sabemos qué hacer con esa carga mental. Entonces, un pequeño roce, pinchón del globo, por ejemplo, va a reventarlo, lógico. Entonces, sí, hay que cambiar ese concepto. Quizás eso es bueno. Quizás es bueno detectar las creencias que existen con respecto al conflicto, con respecto a las conversaciones difíciles. Hay gente que cree que tener un desacuerdo con su pareja va sí o sí a transformarse en una pelea. Entonces, ¿qué prefiere? Evitarlo. Resulta que cuando estamos haciendo eso, cuando estamos evitando caer en esa conversación difícil, porque creemos que esto se va a transformar en un conflicto, estamos haciendo que nuestra relación termine siendo mucho más superficial, que no se profundice en temas importantes. Entonces, por eso es importante que nos demos cuenta y que hagamos el cambio en la misma práctica, que cuando empieces a notar que se está volviendo un desacuerdo y quizá eso puede estar incluso incomodando a la persona,
no importa si es en el momento o si es más rato, pero que eso te lleve a conversarlo y analizarlo y poder presentárselo a tu pareja para que tu pareja también sepa qué puede hacer con respecto a eso que estás sintiendo. Y desde ahí empezar a construir, porque si no, estamos condenados y la verdad es que la frase tiene que cambiar. Ya tiene que hacerse el cambio completo. No es una conversación difícil significa un conflicto, sino que es un conflicto el no tener una conversación difícil. Oye, qué buena frase la del final, weón. Vote Fabián presidente. Una vez se la escuché a este weón. ¿A mí? ¿Sí? ¿Cuándo, weón? ¿Pero No me acá? acuerdo. Sí. ¿En el podcast? Sí. Buena, weón. No, Vote Bastián no sé presidente. si fue tan así, pero... No sé Sí, si fue Oye, tan me acordé así. lo mismo, weón. Los tres. Cutiaste. Fue mi profe Cutiaste. La Saludos wea. a Cuti. Ayer almorcé por otro. Así. Es que lo sentí como un diario de vida. Así. Querido diario. Pero sí, estamos de acuerdo con que la carga mental finalmente nos lleva a Agrandar todo. agrandar todo. Sí. Entonces, hay una parte también de ansiedad de concha su madre, si le digo esto, se va a incomodar, si hablo de esto, me puede encontrar de esta forma, si menciono esto, Claro. algo va a cambiar en mi relación. Y es muy loco. Bueno, es que no es cuando uno está en la sensación no es fácil verlo así, pero me resulta muy loco cómo cambiar el tono o las tornas del tema te da un montón de libertad. O sea, Claro. desde el sufrimiento, si le cuento esto y me deja de querer, che, su madre, qué complejo. Y desde el empoderamiento, si le cuento esto y me deja de querer, puta, me salvé, pues, weón. Si no se puede tener una relación con una persona así. Sí, pues, qué importante eso. Qué Es heavy, importante weón. también es dirigirnos hacia la otra persona, la que está escuchando, a la persona que nos llevó a la conversación difícil. Dirigirnos a que tengamos mucho cuidado con condenar a alguien que venga a traernos una conversación difícil. Exacto. Sí. El valor que hay que tener para que esta persona lleve a esa conversación difícil es muy importante. No sabemos por qué cosa está pasando en su cabeza, qué miedos tuvo que enfrentar o la valentía que hay detrás de esa persona que llegó y te dijo, ¿sabes que tenemos que conversar esto que me está pasando, weón? Sí, Entonces, exacto. qué importante es saber brindar ese espacio seguro de decirle, comunica todo lo que tengas, pero yo no voy a dejar de amarte por eso. No voy a dejar de quererte, de cuidarte, de protegerte por lo que me estás diciendo. De ahí es muy importante, obviamente, que el que lo esté diciendo, el que llevó a la conversación, sepa también ser empático y llevar las mejores palabras para decirlo. Claro, sí. Pero, por supuesto, ya más dirigido a la otra persona, qué importante es brindar ese espacio seguro. Hacer entender a la persona que no porque tengamos una conversación difícil van a cambiar algunas cosas. Una conversación difícil van a cambiar las cosas. Ahí sí. Porque había dicho conversaciones difícil. Plural, implural. Ah, no, caché. O sea, plural y singular. Cállate, deja de hablar por un rato. Nos estamos yendo a la mierda. ¿Sabes qué? Me gustaría contar algo, un error que yo antes cometía, que quizás le puede servir a alguien que nos escuche. Yo antiguamente pensaba de forma muy inocente, ahora me causa un poco de gracia. Un conflicto y una conversación difícil, sí o sí, tiene que llevar tu barco al puerto de una resolución. ¿A qué me refiero? Quizás lo dije mal. Yo antes pensaba inocentemente que si yo empezaba contigo una conversación difícil hoy a las 3 de la tarde, ese mismo día, independiente de cuánto nos tomara, tenía que estar la conclusión sobre la mesa y teníamos que salir de ahí. Y eso muchas veces me llevó a tener conversaciones larguísimas, agotamiento, un chupón de energía enorme, cuando con el tiempo empecé a notar que muchas veces es mucho más práctico mencionar el título, evaluar si se puede conversar y posponer. Posponer es muy, muy inteligente cuando no están las condiciones para tener la charla. Con el tiempo, de verdad que he valorado mucho esa herramienta. O sea, hoy tengo una diferencia, un problema, cualquier cosa. Quizá, claro, darle un par de vueltas si se puede, pero en algún momento decir, ¿sabes qué? No puedo lidiar con esto ahora. No tengo la energía, no tengo el ánimo, no sé qué siento y tengo que explorarlo. Cualquiera de esas opciones. Y hacer esa pausa y después, obviamente, responsabilizarse de volver a la mesa para la conversación. Pero esa pausa te genera mucho más pro que contra.
Y Claro. yo antes lo sentía como un enemigo. Sí. De hecho, se dice mucho que cuando estamos como metidos en el problema es muy difícil llegar a la solución. Es decir, si nosotros llevamos a la conversación y después dentro de la misma conversación, porque suele ocurrir que nos vamos sintiendo ofendidos, que nos estamos sintiendo como atacados, que tenemos que defendernos, que no nos estamos sintiendo cuidados, no nos estamos sintiendo amados. Independiente de eso, de lo que esté pasando en la conversación, en algún minuto una conversación difícil es muy probable que se transforme en una discusión de cómo estamos discutiendo en vez del mismo tema central. po, La weón. cagó, que bien dicho, weón. Sí. Weón, entonces, No me gusta cómo estamos discutiendo en vez de no me gusta esta situación, abordémosla. Exacto. Sí, sí, sí. He Entonces, sido. sí, yo igual, weón. Entonces siento que ahí es importante lo que tú dices, po. Weón, decir como, ¿sabéis que en este minuto nos estamos preocupando más de la discusión que del tema central que nos llevó a esta discusión? Claro. Entonces, alejémonos, démosle una vuelta, no tengamos que resolverlo ahora. Por supuesto, no nos dejemos de amar, no nos desconectemos uno del otro, porque a lo mejor eso nos va a provocar más daño, pero sí tenemos que tratarlo en otro momento, ¿cachai? Y que cada uno se dé lo que se necesite dar en ese momento, y de ahí volver a la conversación que dices tú, que para que no se transforme todo el rato en un revoltijo de cosas. Sí, exactamente. Exactamente. Y al final, cuando uno se aleja del tema, entiende las cosas de otra forma, de otra perspectiva, porque aparecen otras voces que quizá en medio del caos no tienen tanto espacio a salir. O sea, si tú quieres que esa voz más lógica y más segura salga cuando el edificio se está quemando, no tiene mucho sentido, Exacto. porque esa voz más segura está en el ambiente más tranquilo. Exacto. Entonces es importante darle el tiempo y el momento para que aparezca. Sí, bueno. A mí me pasaba mucho que cuando discutía con Dani, en algún punto estábamos ahí en medio de la discusión así y ya notaba que estábamos como dándonos cuenta de que estábamos más discutiendo de la misma discusión. Cuando a mí me pasa eso, generalmente intento poner los paños fríos. Entonces, ¿qué hace Fabián en esos momentos? Dice como, ya, a ver, estamos discutiendo sobre esto en vez del tema central, así que necesito tiempo fuera. El tiempo fuera para Dani también significa otra cosa. No solamente significa tiempo fuera para cuidar el problema y que estamos perdiendo el foco. También significa como, uy, vamos a estar tiempo fuera, pero Fabi igual se va a alejar de mí. Entonces, a ver, es que aquí hay un detalle importante. En ese caso, es importante también darle la seguridad a tu pareja de decirle como, mira, estoy pidiendo tiempo fuera porque el problema, porque tiene que ver con el conflicto, no porque te estoy dejando de amar, ¿cachai? Porque eso también se puede malinterpretar en alguien que posiblemente ha cargado con inseguridades, en donde ha venido de una familia, por ejemplo, en donde cuando hay un problema, perdí algunas regalías o perdí algunos beneficios simplemente porque había un problema. Claro. ¿Cachai? Imagínate en esas familias disfuncionales que de repente el hijo o la hija tiene un problema con la madre y pasaron por una conversación difícil y la mamá o el papá, lo que sea, termina no atendiendo otras necesidades debido a que están con el conflicto. ¿Cachai? Claro. Entonces el niño, ¿qué va aprendiendo? Va aprendiendo a que atravieso por conversaciones difíciles, me hace perder cosas, po, con mi ser amado, weón. Claro. Entonces, Concluyen un sacrificio. Weón, sí. Entonces nos pasaba mucho con Dani en ese aspecto. Dani de repente pensaba que el hecho de darme un break para hacerlo era como un break y perder algunas regalías conmigo o que yo iba a volverme de una forma distinta, ¿cachai? Entonces he aprendido con el tiempo y he tenido que hacer el esfuerzo porque de repente no puedo hacerlo porque de repente estoy como caliente con Dani. No, caliente con el conflicto y de repente así, ya, estamos peleando mucho por el conflicto, ya, démonos un break. Y como que me voy yendo y es como, no, tengo que darle la seguridad a la Dani. Y bajo, y vuelvo y amor, recuerda que esto es solamente por esto y que esto es algo que necesito. Ya. Listo. ¿Cachai? Porque es difícil eso, weón. Claro. Igual no digo que esto siempre sea así, para nada.
muy sinceramente, muy abiertamente, les digo que esta parte es muy difícil de hacer. Porque en la práctica es donde hay que hacer ese cambio. Sí, y exacto. desde aquí, desde la teoría, puta que suena fácil la weá. Puta que suena linda la weá. Pero en realidad es tiempo, es entender a la otra persona, es empatizar, es darse cuenta de que esto no tiene que ocurrir por esta situación, etcétera. Claro, es que es un tipo de narrativa que hace mucho sentido, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que son herramientas muy inteligentes, pero necesitan lugar en medio del caos, weón, y Sí. eso cuesta. O sea, cuando, como decías, uno está enojado, uno está complicado, uno está caliente con el tema, y que en ese momento surja esa voz de, ¿sabes qué? Creo que es muy buena idea, weón. No, o sea, como No. que no es alguien que está en el escenario, No. entonces puede estarlo si uno quizás lo fuerza o le pone empeño, pero la naturaleza del conflicto es más, ¿cómo decirlo? Es como mucho más energética. Ujú. Entonces ahí entra el temperamento y el manejo sobre el mismo, que no son para nada sencillos, así que siento que está súper bien hacer el warning de, suena lindo, no es tan fácil, Exacto. esperamos que lo logren, nosotros estamos en curso, o sea, tampoco lo decimos como con tono de que ya nos sale siempre que tenemos un problema. No, y hay veces que es complejo porque no sabéis cómo... también cómo está la otra persona en ese minuto, ¿cachai? Entonces tenéis que hacer muchas lecturas. Yo creo que eso me ha funcionado una vez. Lo demás ha sido... O sea, contaste la que te funcionó. Sí, pues conté la que no me funcionó. Perfecto. Hay esperanza entonces, pues. Sí, no, es que sí se puede. Es que tampoco, mira, hace un tiempo atrás igual peleábamos más con la Dani. Hubo un periodo que pasamos como ese umbral del enamoramiento y del aterrizaje a la realidad, Opa. como las expectativas y todo. Entonces ahí tuvimos bastantes conversaciones difíciles. Pues, Claro. y en ese periodo sí no estaban todas las herramientas. Hoy en día que ya estamos como mucho más estables como hace un año. Taparte el pongámosle. ladito. Entonces, pienso yo y digo como, weón, estamos más tranquilos y más grandes porque hay otras herramientas, pues, weón. ¿Cachai? Sí, exacto. Qué importante es también terapiarse en ese aspecto, weón. Sí, Con respecto a las conversaciones difíciles. y como siempre lo decimos, mirar a la infancia. Mm. Porque el primer gran ejemplo que tenemos en la familia, los padres quizás, ¿qué pasaba entre mi padre y mi madre o el formato de familia que tenías cuando había un conflicto? ¿Cómo eran tus papás en ese sentido? Yo me acuerdo que mis viejos tenían... Mira, de hecho, hago el cálculo de que yo tenía esta idea que comentaba de sentarse y solucionarlo, porque yo a veces sentía que ellos tenían diferencias y no se sentaban a solucionarlo. Entonces, yo intentando irme a lo contrario, claro, me iba al extremo y decía, me siento y lo solucionamos al tiro, porque no veía eso en ellos. ¿Cachai? Qué brígido. A mí me pasa exactamente lo mismo que están mencionando. Mi mamá era de enojarse con mi papá y irse como al fondo, conchetumadre. Nunca más hablarle a mi papá, weón. Y mi papá ahí se la bancaba así como buen muchacho. No digo que no pongo la mano al fuego por mi papá, a lo mejor la cagó muchas veces, po, weón. Pero ahí estaba mi papá ahí como, Nerrita, ¿ya pasó? Y mi mamá así como, ya. Fabián, ¿le puedes decir a tu papá que... Ah, claro. ¿Cachai? Entonces como que había como esa realidad. Entonces me pasa exactamente lo mismo que decís tú, pues, weón. Hay un problema y es como, ya resolvámoslo al tiro, conchetumare. No quiero que esta weá cambie, weón. Claro, sí. O sea, si detectas cómo era o si logras recordarlo, lo más probable es que haya en ti un patrón contrario. Claro. Y es muy probable que ese patrón sea un poco extremista. Porque vimos un escenario A que nos generaba algo malo, nos generaba una mala sensación. Claro. Y lo más prudente es irse al B. Pero irse al B desde la falta de madurez y la poca herramienta es irse al extremo. Claro. Entonces, quien veía que sus papás tenían una ley del hielo, de seguro dispara un montón de ideas cuando tienen un conflicto, porque se Claro. va al otro extremo. Claro. Que- O también el mismo caso de repetir ese patrón. También puede ser. También puede ser, También sí, puede exacto. ser. Así como, no, a mi mamá le funcionaba esto, entonces voy a hacer exactamente lo mismo. O a mi papá le funcionaba esto y voy a hacer exactamente lo mismo. Claro. Entonces voy a evitar el conflicto a toda costa. A toda costa. Sí, bueno. Sí, qué terrible. Evitar el conflicto es meter las cosas debajo de la alfombra.
Y de pronto la alfombra, weón, tiene un 1,5 metros de altura, Sí, weón, y concha tienes tu que madre. transformarte en deportista olímpico para pasar por el salón. La cagó. No vale la pena. Y uno igual lo hace. Sí, po. Y uno igual ahí en la alfombra pasa por encima, ¿no? Ni no recoge, no se da cuenta que tiene la mía. No, y te empiezas a acostumbrar. Yo siento que eso también es peligroso. O sea, cuando uno evita el conflicto y empieza algo en la cabeza, dice esto funciona. Y se vuelve tu normalidad. Yo, de hecho, hace poco conversaba esto. Yo tengo la sensación de que cuando las parejas, lo he escuchado un par de veces, cuando las parejas nunca tienen conflictos, yo lo siento más preocupante que algo bueno, weón. Como una red flag. Claro, sí. Porque en el conflicto, o sea, a mí me da la sensación, quizás esto es una creencia limitante, pero a mí me da la sensación de que la pareja que dice eso no se dice las cosas para no tener conflictos o sabe que tienen esos conflictos y deciden no profundizarlos. O sea, optan por la paz un poco más forzosamente o por omisión. Pero cuando yo escucho eso en una pareja, de inmediato pienso así como... no me da una muy buena impresión, weón. Claro, se dice también que en el conflicto está la transformación. O sea, para que algo se transforme tiene que haber caos para que cambie y haga tome el sentido que tiene que tomar. Claro. Entonces, desde esa perspectiva me hace mucho sentido lo que estás diciendo. ¿Cachai? No, y también la importante figura que es la reconciliación. Ujú. ¿Cómo nos vamos a reconciliar si no nos permitimos distanciarnos? Oye, qué brígido eso. Y cacha que lo que acabas de decir con respecto al tema de guardar las cosas debajo de la alfombra, yo me he topado muchos casos en que hay personas que meten todo debajo de la alfombra y evitan tener esas conversaciones difíciles. ¿Le molestó esto? No, prefiero no conversarlo, me lo dejo yo. Me incomodó esto, no, prefiero dejarlo. Y sabéis que avanzan y avanzan en la vida así, de esa misma manera. El punto es que después cualquier cosa que se parezca a algo así decanta en la vuelta de esa emoción. Entonces, ejemplo, después alguien vive en esa misma experiencia como con otra cosa, con otro proceso o algo similar y no entienden por qué les afecta tanto. No entienden por qué... no entiendo por qué me está pasando esto si en realidad no es tan grave lo que está pasando. Y efectivamente es porque hay heridas que no fueron conversadas. Entonces, Claro. Es un idioma que no conocemos al final. exacto, no se tocaron esa herida o no se trataron esa herida a tiempo, entonces se generaron estos Sí, exacto. problemas. ¿No? Y aparece alguien, te empieza a hablar en latín y genera una sensación muy extraña, muy incómoda, como que no entiendes. O sea, sí, y también he escuchado esta narrativa de ¿por qué nos vamos a complicar hablando esto? Ujú, Si podemos elegir no hacerlo. claro. Pero es que, claro, quizá una parte muy, muy profunda del tema es ¿te quieres complicar ahora? Después. Y después suele ser mucho peor, weón. Sí, bueno. Suele ser mucho peor. Entonces, ¿cuándo quieres tener esta pelea? ¿En el momento en el que quizá ya entrenaste y tienes la energía? ¿O cuando estés fatigadísimo y todo esté en tu contra? Y ahí es tan importante usar bien el criterio, el discernimiento, porque la verdad es que no en todos momentos es para hacerlo de manera inmediata, Exacto, sí. ¿cierto? Porque Sí. no es... Es como que ya, van saliendo porque tienen un matrimonio. Ejemplo, una pareja que vive juntos. Tienen un matrimonio, van saliendo rápido porque conchetumare van atrasados. Entonces van saliendo, y de repente la pareja va pasando por el living y encuentra la toalla de la ducha que siempre le pide a su marido que la cuelgue, la encuentra ahí tirada, weón. Y tú, como mujer quizás, estáis todo el día pensando en que teníais que conversar esa cuestión con tu marido y pasó esta cuestión ahora y conche tu madre, tenía el momento de decírselo, pero aparte viene toda la emoción del momento y la circunstancia, po. Claro. En ese momento estáis urgida porque vais tarde a un lugar, que querís llegar allá, que querís verte presentable, que te preocupa también cómo te ves, todas esas cosas que están ahí como carga mental. Entonces quizás ahí no es el momento de tener esa conversación, po, por mucho que se quiera tenerla, weón. Claro. Oh.
Sí, eso incluye una amabilidad enorme, porque incluye dejar el ego de lado. Claro. Porque el ego dice, bueno, tenemos claro lo que está pasando, tenemos nuestros argumentos, disparemos, estamos listos. Listos para la guerra, una Claro. cosa así. Peleemos. Claro, exacto, vamos a por ello. Y la amabilidad implica leer el momento, saber lo que viene. Y también, ¿sabes qué? Un poco alineado a la idea, qué importante es permitirle al otro que batalle, weón. Porque algunas veces vamos al conflicto sorprendiendo a la otra persona Ujú. y a la otra persona se le sube a un ring de box sin guantes, sin entrenamiento, sin nada, weón. Y a esa persona le empiezan a recibir... Empiezan a dar. Le empiezan a llover golpes, weón, y esa persona no tiene idea de lo que está pasando. Qué importante es tener conflictos en que las dos personas sepan que está ocurriendo el conflicto, weón. Claro. Pero para eso hay que tener varias conversaciones previas para que no llegue como de sopetón todo el shock. Claro. O sea, en este caso el ejemplo que estábamos dando de la persona que encuentra la toalla tirada ahí, justo en el living o arriba del sillón, concha su madre, no, cómo se está mojando el sillón. Ya, lógico que si mete a esta persona ahí y nunca se ha hablado el tema de la toalla, ahí lo estáis boxeando nomás. Ahí lo estáis boxeando y estáis descargando cosas que nunca dijiste, que nunca mencionaste antes. Ahora, si esta conversación la has tenido 1000 veces y tiene que haber una tercera vez para conversarlo, sí, es importante saber cuándo tenéis que hacerlo ahí, en ese tipo de casos. Porque quizá ahí Claro. vaya a poder tener esa decisión de que no es el momento y mejor hagámoslo en otro momento. Sí, exacto. O sea, la conversación difícil es necesaria, sí. Sí. Hay que aprender a leer cuándo y cómo, sí. Sí. ¿Hay que evitarla? No. No. Pero si no la puedo hacer ahora, ¿la estaría evitando? No. No, señores. Ya, estamos llegando al final de este capítulo. La verdad es que estuvo bastante entretenido. Todo de todo. Pasamos por hartos lados y nos enredamos también en algunas partes, Sí. pero usted ya nos conoce ya. Le gusta siempre sin azúcar por lo mismo. Claro, Es exactamente. complejo con azúcar. Nada es simple la web. Bueno, damas y caballeros, sí, intentamos desgranar temas que a veces para nosotros también son algo que estamos masticando, así Porque que... estamos lidiando con esas cosas. Sí, exacto. Así que bueno, como siempre, si tienen una opinión contraria, si se alinean con nuestra idea o si quieren proponer algo extra, coméntenoslos. Nosotros felices de leer y felices de que crezcamos entre todos. O sea, Exacto. más que maestros divinos, personas que están en el viaje dispuestos a compartir la experiencia. Exacto. Muy bien dicho. Y todo lo dicho, todo lo comunicado es la consecuencia de tomarse un té simple. Sin azúcar. Muchas gracias.